A ver, ¿cómo es posible que algo tan simple como una lámina de células acabe convirtiéndose en un cuerpo en 3 dimensiones? Es que es sin duda una de las proezas más alucinantes de la ingeniería biológica. Hoy vamos a meternos de lleno en esa transformación, en ese increíble proceso de plegado y división que crea los espacios internos donde, al final, se alojan nuestros órganos. ¿Vale? Este será nuestro recorrido. Empezaremos con el plano inicial, el punto de partida. Luego seremos testigos de ese gran pliegue que nos da forma y volumen. Veremos también cómo se crean las divisiones, las cámaras internas, con un protagonista clave, el diafragma. Y para terminar, exploraremos qué ocurre cuando esta construcción, pues falla. Muy bien, pues vamos al lío. Entramos en la primera fase. Y como veremos, todo arranca desde una estructura que, a primera vista, parece de lo más simple. Aquí está la madre del cordero, el gran desafío. ¿Cómo se las apaña la naturaleza para pasar de algo tan plano, casi bidimensional, a la increíble complejidad de un organismo con volumen, con cavidades, con espacios? Pues la respuesta, o al menos el principio de la respuesta, está justo aquí, en el punto de partida, el disco embrionario trilaminar. Ojo que el nombre suena complejo, pero la idea es sencilla. Son 3 capas de células, cada una especializada en una cosa: ectodermo, mesodermo y endodermo. Pensemos en ello como el plano maestro, el blueprint con absolutamente todas las instrucciones para levantar un cuerpo desde cero. Y ahora sí que empieza la acción. Dejamos atrás el plano estático y nos metemos de lleno en un proceso súper dinámico que va a dar forma y volumen a todo. El mecanismo clave, la palabra mágica aquí, es plegamiento. Este es el proceso que lo cambia todo. Convierte esa lámina plana en una estructura tridimensional que ya empezamos a reconocer. Es como hacer papiroflexia, ¿no? Como si a partir de una simple hoja de papel, de repente empezara a surgir una escultura con volumen. Todo arranca en la capa de en medio, en el mesodermo. Empiezan a aparecer unas pequeñas grietas, unas hendiduras que se van juntando, se fusionan, hasta que ¡zas!, crean un espacio completamente nuevo, la cavidad corporal primitiva. Y esto es un momento absolutamente clave porque es literalmente el primer espacio interno que se forma, el futuro piso donde vivirán nuestros órganos. Ahora, fijaos en el movimiento. Los bordes de ese disco embrionario empiezan a doblarse hacia abajo y hacia adentro. La imagen es muy buena. Es como si fueran 2 brazos que se van acercando poco a poco para darse un abrazo. Y es precisamente ese movimiento envolvente el que empieza a cerrar el cuerpo sobre sí mismo. Y a medida que esos brazos se van acercando, van pellizcando y atrapando una parte del saco vitelino. ¿Y qué forman con eso? Pues nada menos que nuestro intestino primitivo. Es que es fascinante, porque con un solo movimiento, al cerrarse sobre sí mismo, el cuerpo está creando a la vez su estructura externa y dentro, uno de sus sistemas internos más vitales. Al final, los pliegues se tocan en el centro y se fusionan. Y el resultado es esta estructura tan elegante y eficiente. Un cuerpo ya cerrado, que es como un tubo, con una cavidad dentro. Y flotando en esa cavidad hay otro tubo, que es el futuro sistema digestivo. Es el famoso plan corporal de tubo dentro de un tubo. Una idea fundamental que nos define. Pero ojo, que esto no es solo un plegado lateral. A la vez que pasa todo esto, de forma simultánea, el embrión también se está plegando a lo largo, de la cabeza a la cola. Los 2 extremos se acercan y esto es lo que le da esa forma curvada, esa forma de C tan característica que todos asociamos con la posición fetal. Vale, ya tenemos el edificio principal en 3D. Tenemos un gran espacio interno, una especie de loft diáfano. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues lógicamente dividirlo. Es como tener una casa de una sola habitación y empezar a levantar tabiques para crear estancias especializadas. El salón, la cocina, los dormitorios. Bueno, pues ese gran loft inicial tiene un nombre técnico: celoma intraembrionario. Y es muy importante entender que en este momento del desarrollo, el corazón, los futuros pulmones y todos los órganos del abdomen estarían, todos juntos y revueltos en una única y gran cavidad. Entonces, ¿cómo se construyen esos tabiques? Pues empiezan a crecer unas membranas, unas láminas de tejido, desde las paredes hacia el centro. Estos pliegues, como los pliegues pleuropericárdicos, se van extendiendo hasta que consiguen separar ese espacio único en compartimentos ya especializados. Una habitación para el corazón, 2 para los pulmones y luego el gran salón que es la cavidad abdominal. Y estas divisiones no son simples paredes, están revestidas por unas membranas especiales, las membranas serosas. Tienen 2 capas, como si fueran un forro de doble cara: la capa visceral, que está pegadita al órgano, y la parietal, que tapiza la pared del cuerpo. Y su función es genial, porque no solo separan, sino que además segregan un líquido que permite que los órganos se muevan suavemente, sin rozamientos.
Llegamos ahora a la construcción del tabique maestro, la división probablemente más importante de todas, el diafragma, ese gran músculo que separa el mundo del tórax del mundo del abdomen. La formación del diafragma es una auténtica obra de ingeniería. Es como montar un puzzle de 4 piezas distintas. Y lo curioso es que cada pieza viene de un sitio diferente y tienen que encajar todas a la perfección. Por ejemplo, tenemos el septum transversum, que forma la parte central, y luego las membranas pleuroperitoneales, que crecen desde los lados para cerrar el hueco. Si una sola de estas piezas falla o no encaja bien, la pared queda incompleta. Y aquí podemos ver perfectamente cómo se ensambla ese puzzle. Esas membranas de los lados van creciendo hacia el centro, casi como si fueran unas cortinas que se están cerrando. El objetivo, encontrarse con las otras piezas, fusionarse y sellar por completo cualquier comunicación entre el tórax y el abdomen. Al final se crea una barrera muscular continua y perfecta. Como vemos, este proceso de construcción es de una precisión increíble, pero claro, no es infalible. A veces algo falla. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando esos planos arquitectónicos no se siguen al pie de la letra. Dos de los fallos más importantes tienen que ver con el cierre de la pared abdominal. Por un lado tenemos el onfalocele. Aquí las asas intestinales se hernian, salen por el anillo umbilical, pero, y esto es clave, están cubiertas por una membrana protectora. Por otro lado está la gastrosquisis. Aquí el agujero está al lado del ombligo, en la propia pared, y los órganos salen sin ninguna protección, quedando expuestos directamente al líquido amniótico, con el riesgo que eso supone. Y aquí podemos comparar la teoría con la realidad. El diagrama de la izquierda nos ayuda a entender el mecanismo, pero la imagen clínica de la derecha nos muestra el impacto real y la urgencia de la situación. Vemos los órganos fuera del cuerpo protegidos solo por esa fina membrana. Es una imagen impactante, desde luego. Pero los problemas no acaban en la pared abdominal. Otro fallo crítico ocurre cuando ese tabique vital, el diafragma, no se cierra del todo y deja un agujero. Y la consecuencia es tremenda. Un agujero en el diafragma es como una puerta abierta que permite que los órganos del abdomen, como el intestino o el estómago, se cuelen hacia arriba, hacia la cavidad torácica. Y esto es devastador porque ocupan el espacio que necesitan los pulmones para crecer. El resultado es que los pulmones no pueden desarrollarse bien, una condición muy grave que se conoce como hipoplasia pulmonar. En fin, este viaje del plano al cuerpo es una auténtica maravilla de precisión. Un ballet perfectamente coreografiado de pliegues, crecimientos y fusiones. Es un testimonio de una ingeniería asombrosa que nos deja pensando, si esto es solo la creación de los espacios, ¿qué otras maravillas arquitectónicas, qué otros secretos de construcción se esconden en nuestro desarrollo para definir quiénes somos?